quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Consejo al Señor, cuestiona lo que lo que habló? da la Pero al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Tu gloria reinar. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la reunión del día jueves de estudio bíblico en línea. Estamos acá una vez más. Damos gracias a Dios porque ya estamos avanzando la primera semana de mayo y bueno, agradecidos con el Señor que nos da salud. Igualmente mi familia, gracias por estar orando por nosotros y orando unos por otros, y también hemos tenido diferentes motivos iniciando este mes de oración por algunos hermanos que están en enfermedades, seres queridos que necesitan orar por salvación, misioneros o ancianos, pastores a través de acá de la zona, de los Estados Unidos y bueno, en diferentes partes del mundo. Y sé que algunos se están conectando, así que una vez más buenas noches y bienvenidos. Y bueno, quería solamente recordarles que nosotros vamos a seguir con algunas reuniones en línea en estos próximos días, aunque ya hemos tenido reuniones acerca de toda la planeación de comenzar nuestras reuniones en una manera física pronto, más probable ya a mitad de este mes que estamos avanzando de mayo, y bueno, estamos anhelando poder ver a todos ustedes, los que son parte de nuestra congregación, y también aquellos que nos siguen a través de este medio. Vamos a seguir transmitiendo, por supuesto, ya con hermanos y hermanas y jóvenes y adolescentes en vivo. Sin embargo, de esta manera lo hemos estado haciendo en este tiempo donde hemos aprendido tantas cosas y el Señor nos ha permitido crecer espiritualmente, como todos los que ustedes también han estado viviendo. Gracias, porque sabemos que Dios es soberano y nos cuida y nos protege. Así que vamos a seguir con las reuniones en vivo este próximo domingo a las 6 de la tarde. Y también a la mañana a las 10, ahí anunciaré al final. Y bueno, no se olvide de darle que le gusta la página de nuestra iglesia en el Facebook, pero también le puede dar que le sigue. Estamos anhelando, gracias por aquellos que ya lo han hecho. Mientras tanto hay algunos que todavía estamos esperando para que le podamos anticipar cuando salimos media hora antes al aire como ahora, y también en la página de nuestra ahí en YouTube lo puede hacer también. Esto ya
hay una campanita al lado derecho, ahí lo aprieta para que de esa manera pronto usted también pueda recibir las notificaciones cuando estamos saliendo al aire. Y esto puede servirle. Las cartas misioneras, gracias por aquellos que nos las envían, que son los misioneros. Hermanos, síganlas leyendo. No las hacemos acá a través de este medio, pero sin embargo ustedes las reciben en el WhatsApp o a través también del Messenger de Facebook para poder estar orando por los misioneros. Hay familias que nuestra congregación apoya y otros también que oramos por ellos, que recibimos sus cartas de diferentes partes del mundo. Igualmente, gracias por los que están apoyando a este ministerio de seguir dando a los misioneros. Que el Señor les bendiga abundantemente, y si usted no ha estado haciéndolo, hágalo. Gracias por aquellos que también ofrendan, sígalo haciendo. Hay medios también donde usted puede enviar por correo y la recibimos acá en la ubicación de la iglesia. También lo puede mandar a través de nuestra aplicación, bajándola gratuitamente a su teléfono o tableta o computadora, y de esa manera participar en dar a aquellos que lo hacen de nuestra congregación. Pero si usted también es alguien que quiere hacer alguna donación, será recibido con gozo. Nuestra lectura bíblica en esta noche, queridos hermanos, antes de ir a la oración, es el Evangelio de San Lucas capítulo 22, desde el versículo, vamos a mirar 24 en esta noche, hasta el versículo 30. Bueno, una vez que estemos ahí, yo sé que algunos están llegando de su trabajo, acomodémonos hermanos y hermanas, ahí tal vez está en la cocina o está ahí en el sofá, en el lugar más cómodo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 22 y el versículo 24 al 30. Así que me pueden seguir con la mirada si ustedes lo quieren leer en voz alta ahí donde están, con confianza, pero vamos a leer estos versículos. La palabra de Dios dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, amados hermanos, y bueno, también que añada bendición a otros pasajes de la lectura bíblica. Y bueno, ahí donde está, yo sé que ustedes tienen la lista de oración, pueden estar ahí en este tiempo orando, que vamos a orar juntos, también orando unos por otros, y también por la nueva apertura de nuestras reuniones ya pronto, para que el Señor sea glorificado, como lo ha sido en este tiempo, a través de estas reuniones en línea. Así que puede inclinar su rostro, pedir que el Señor también le hable a su vida y orar unos, como dijimos, por otros. Padre amado, en esta noche estamos en su presencia, en el estudio bíblico de este día jueves. Gracias porque sabemos que es maravilloso saber que algunos están en diferentes lugares mirándonos a través de este medio, y tu palabra también nos bendice sabiendo que cuando hemos sido reconciliados contigo y al estar en armonía con nuestros hermanos, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, nuestro abogado y Redentor. Gracias, Padre Celestial, porque hace más de 2000 años atrás, este plan que fue hecho antes de la fundación del mundo, el plan de redención, de que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y ahora está a la diestra de nuestro Padre. Lo que somos es todo por la gracia tuya. Sabemos que es una salvación por tu gracia, ese don inmerecido. Te damos la gloria y la honra, te amamos y te bendecimos una vez más en esta noche. Y Padre amado, ante todo también te pedimos perdón por toda falta, ofensa, pecado que esté interrumpiendo nuestra comunión tan maravillosa. Gracias por esa sangre preciosa y gracias porque ahora somos
restaurado en esa comunión a cada momento. Y en estos momentos bendice todo lo que sigue de este estudio bíblico, ábrenos el entendimiento. También si hay alguien en esta noche que es alguien que nos gusta mirar estos medios que se están mostrando a través de las imágenes, que pueda tener un entendimiento por su Espíritu Santo de la palabra, para que venga a tus pies rendido y pueda aceptarte como Salvador y Señor. También te rogamos por nuestros seres queridos, amigos, familiares, algunos están enfermos, otros están en necesidades materiales, que usted esté dándole el consuelo y la provisión como siempre lo hace. Y te rogamos también por nuestros hermanos, algunos de ellos son misioneros, otros son pastores o ancianos que están sirviendo aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, que también esté ayudando donde están sirviendo con sus congregaciones. Y también te rogamos por sus familias, sus seres queridos. Padre amado, igualmente te suplicamos en esta noche que bendiga la próxima reapertura que tendremos pronto de las reuniones. Sabemos que anhelamos tener una comunión unos con otros, en poder no solamente mirarnos, pero también compartir. Señor, que usted ayude que todo esto que hemos pasado sea para poder crecer más en nuestra comunión personal. Y Señor amado, ayúdanos hasta el final de esta reunión, danos la sabiduría, el entendimiento y también el conocimiento de tu palabra. Guíanos, Señor, hasta el final. Gracias por escucharnos. Bendice las autoridades que están en eminencia y que podamos tener esta libertad de culto como lo tenemos hasta el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos entonces en este tiempo de estudio bíblico. En esta noche estamos con nuestras Biblias abiertas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, para aquellos que recién están buscando este pasaje, y hemos estado leyendo desde el versículo 24 al 30. Y qué bueno mirar, digamos, que el evangelista Lucas sigue haciéndonos ver lo que muchas veces la historia contaba en aquellos días, y él cómo pudo a través de manera cronológica, de una manera paso por paso mostrarnos la obra de Jesucristo, lo que es Él. Y nosotros en esta noche miramos que se viene desarrollando algo interesante en el contexto. Sabemos que queda poco tiempo para que el Señor tenga que ya ser crucificado. Y antes de esto, Él lo que está haciendo, digamos, es también enseñando lo que es la cena del Señor a través del capítulo 22. Y bueno, como ustedes saben, ya había habido planeamiento de parte de Judas, de buscar la oportunidad de cómo entregar al Señor. Sabemos que él fue el que lo traicionó. Y bueno, ahí en el capítulo 22, ahí explica claramente lo que pasó en los primeros versículos. Sabemos que los fariseos, los escribas y todo el complot religioso querían de alguna manera ver cómo a espaldas del pueblo, sabiendo que ya muchos del pueblo se habían convertido en discípulos del Señor, no podían ellos evitar de buscar una manera estratégica de cómo el Señor ser entregado, ¿no? Y bueno, en el versículo 2 dice que Satanás entró en Judas y ninguno de los discípulos sabían. Ya para estos momentos Judas no estaba en esta reunión del versículo 7. Sabemos que se aproximaba la fiesta de la Pascua. Dios había bendecido con un lugar donde le había dado las indicaciones a los 11 discípulos, y ahora en medio de esta reunión el Señor se declara. Vamos a ver otros pasajes comparativos en unos minutos más. Sin embargo, digamos, todo esto es más que seguro que fue al comienzo de la misma fiesta de la Pascua. Y la ocasión puede haber sido la pregunta, ¿no? Y todo esto pasa, mire, cuando vemos acá en el versículo 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Todo esto sucede cuando el Señor está celebrando la Pascua. No, el Señor no quiere enseñar la Pascua en sí, sino, por supuesto, dejar algo claro a los discípulos que tiene que ver con el partimiento del pan, la cena del Señor. Entonces, en el versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él
los apóstoles. Entonces, en esta ocasión puede haber salido esta pregunta: ¿en qué orden se sentarían todos los que estaban alrededor de la mesa? ¿Cómo estarían? ¿O quién ocuparía la posición? Sabemos que a veces en una mesa alguien se pone en cierta ubicación por los privilegios o el rango, pero si usted ve aquí en el capítulo 14, vamos a ver en relación a esto, versículo 7, vamos a ir a Lucas capítulo 14, por favor, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, bueno, todo esto el Señor está tratando de compartir una parábola. Todo esto nos hace ver cómo eran en aquellos días, en un momento tan emotivo como esto que el Señor iba a empezar, y Él está diciendo cómo escogían los primeros, dice, asientos de la mesa. Entonces, con esta comparación ponemos a pensar en qué lugares algunos de ellos se sentirían o en ese momento donde el Señor estaba reunido con los discípulos. O también cuál discípulo debe lavar los pies de los demás discípulos y los del maestro. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a ver un ratito más el Evangelio según San Juan, haciendo también otra comparación, porque vemos ahí que todo este evento nos va a hacer ver todo lo general en sí de lo que sucedió en esos momentos. Y bueno, ahora volvemos a Lucas capítulo 22, en el versículo 24, y llegamos ahí que ya terminó la cena. Ahora continúa esto durante la noche. Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Podríamos pensar quién de nosotros es el mayor. Ahora entra acá. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lo que hacía aún, ¿no? Que uno pudiera ver la actitud que cada uno de ellos tenían y que ya habían sido reprendidos en algún momento. Si vemos los evangelios, vamos a ver algunas cosas que ya anteriormente el Señor había reprendido, esa actitud egoísta, ¿no? Y es maravilloso ver cómo esto se va desarrollando, porque el Señor tiene los discípulos, pero los discípulos no tienen temor así del hombre, sino que esa relación va creciendo más y más de los discípulos hacia el Señor y el Señor hacia sus discípulos, de tal manera que estas cosas se manifiestan para poder ser enseñados, para ser corregidos, ¿no? De tal manera que un día lleguen a la madurez estos discípulos, como también Dios hace la obra en nuestras vidas. Mire conmigo a Lucas capítulo 9, por favor. Como dije, ya en otras oportunidades este egoísmo había sido reprendido. En el versículo 46, por favor, de Lucas capítulo 9, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre y a mí me reciba, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, miramos que esta actitud ya había sido reprendida en el pasado. También podemos hacer una comparación, vamos a ver en Marcos capítulo 9, también versículo 34 al 37, y también vamos a ver en Mateo 18, 1 al 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, por favor. Dice el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. De paso quisiera decirle, digamos, que cuando la Biblia habla del reino de Dios o reino de los cielos, sin duda hay un rey, y ese rey es Cristo Jesús. Entonces, sabemos que también la Biblia nos habla de otro reino, y es el reino de las tinieblas. Sin embargo, digamos, ese reino de las tinieblas tiene su forma, tiene su filosofía, tiene su manera de pensar, tiene su cosmovisión, tiene su
filosofías y pensamientos, ideas. Y la Biblia nos habla claramente en Primera de Juan que aunque los hijos de Dios pertenecemos a Dios y somos del Señor, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando se está refiriendo al mundo entero, no se está refiriendo necesariamente a las aves o en sí a la creación, tiene que ver con nosotros los seres humanos, pero también tiene que ver con el sistema en el cual nos vamos manejando, conduciendo y realizando. Entonces, vamos a ver unos minutitos más que el Señor va a hacer énfasis. Entonces, volviendo a Lucas, capítulo 22, versículo 24, vemos que hubo entre ellos una contienda. Ese es el énfasis en este versículo. O sea, ya había habido, ya hemos visto ciertos versículos, y probablemente algunos síntomas de esta contienda anterior había vuelto a aparecer. Tal vez al ver que todos los preparativos pascuales, porque vemos que esto todo está aconteciendo en una fiesta pascual que la nación de Israel celebraba anualmente, entonces fueron encomendados a dos de esos discípulos, de los 12, ¿no? De los 12 discípulos, 2 de ellos fueron. Por eso podemos ver algunas notas en Marcos, en el capítulo 10. Hace un ratito estuvimos en Marcos, pero si volvemos ahí, por favor, al versículo 42 del capítulo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas Jesús llamándole le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Entonces vemos acá que todo esto, digamos, es algo que justamente haciendo como les dije al principio, ver el pasaje paralelo, la pregunta, digamos, es que había habido una discusión. ¿Quién de nosotros es el mayor? Esas cosas pareciera uno, bueno, pues son los discípulos, están entre el maestro, ellos ya deberían ser personas más firmes, pero vamos a ver que esas cosas suceden porque se hacen reprensible su actitud, que hayan sido reprendidos antes acerca de esta actitud egoísta. Y entonces ya hemos mirado nosotros Mateo 18, hemos visto el Evangelio según también San Marcos capítulo 9, y ahora estamos acá. Pero es interesante que muchas veces aún las correcciones que el Señor hizo, el Maestro, sobre ellos, se olvidan tan pronto, ¿no? Y en esta es la primera ocasión que fue una discusión, como leímos en Lucas 9:46, y aquí ahora es una disputa, ¿no? Una pelea, ya un malentendido, una contienda, una discusión grande donde el Señor tiene que intervenir. Y acuérdense que todo esto se da en una escena antes, digamos, estamos hablando que sucede esto, pero anteriormente ya había estado la Cena del Señor, habían celebrado la Pascua anteriormente, el Señor, sin duda, ampliando la escena de Juan, también Él había lavado los pies. Entonces ahora el Señor quiere continuar explicando a ellos y nos quiere mostrar en esta noche a nosotros que esta pregunta que todavía no ha sido resuelta en sus corazones, no es que no habían sido reprendidos, pero realmente no lo habían aceptado en su vida. Y Dios quiere obrar en nuestra voluntad, porque Él quiere transformar la vida de ellos como la de nosotros en nuestros días. En el versículo 25 dice, pero Él les dijo, ¿quién? El Señor, respecto a esto que ya había pasado de esta contienda. Y pone acá el ejemplo de los reyes de las naciones. O sea, en otras palabras, le da un título al sistema que en otras palabras, como dijimos hace un momentito, está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, o sea, donde Satanás está dominando, hay una forma en la cual estas personas que tienen autoridad son llamados bienhechores. Aquí vemos, el título acá tiene que ver con la vanidad. ¿De quién? De esas personas que son llamados bienhechores. Ahí lo estamos viendo en el versículo 25. O sea, son príncipes que codiciaban con afán. Ahora, para aquellos que nos gusta estudiar un poquito más la palabra, y los animo en esta noche, la palabra griega aquí, traducida, hablando de bienhechores, ¿no? Son eurgetes. Esa es la palabra griega, eurgetes. Era un título que a menudo se apropiaba a aquellos monarcas,
paganos, por supuesto, no eran líderes que en aquellos días tenían que ver con Israel, también tenían que ver con otras naciones que se enorgullecían de ser tan especiales porque ellos eran benefactores de sus súbditos. En otras palabras, las personas que estaban debajo de ellos eran casi como esclavos, ¿no? Entonces, aún los mismos discípulos, digamos, cuando ellos están escuchando esto, que el Señor les tiene que volver a profundizar la importancia de que ellos pertenecen al reino de Dios. El mismo versículo dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados, que dice, bienhechores. Ahora, en aquellos días también había personas que tenían trabajos y que muchas veces tomaban ventaja de esa autoridad que ellos tenían, a tal extremo que esta expresión que estamos mirando acá, vemos que aún más el grano, aún hablando de los que sembraban, no se había atribuido el título de benefactor, sería la pregunta, o sea, bienhechor. Aún los que son personas que trabajan en el campo, abusan de las personas, y el Señor quería demostrar a estos discípulos, quería demostrar a estos apóstoles, a estos hombres, que su egoísmo era un rasgo mundano. En algunos momentos de algunos estudios en el pasado hemos hablado de que nosotros los creyentes al nacer de nuevo, al ser salvos, regenerados, hay dos naturalezas en nuestras vidas. Sin embargo, la naturaleza que hemos nacido cuando nuestro papá, nuestra mamá se unió, ya venimos con la herencia del pecado. O sea que esa naturaleza vieja, ese viejo hombre no va a cambiar. Entonces, sin duda, el Señor estaba demostrando a estos hombres que su egoísmo era un rasgo mundano, era un rasgo pagano, aún de esa comparación con esos reyes, o con esos benefactores, o con esas personas que hacían. Entonces le estaba haciendo recordar a ellos, a través del versículo 25, el egocentrismo de los reyes, de los gentiles, ¿no? Entonces, estos hombres, pese a que ejercían despiadadamente, digamos, sus autoridades, ¿no?, se complacían en hacerse llamar benefactores, ¿no? Entonces, hemos visto, digamos, que aquí es personas que a menudo eran personas que se enorgullecían de su poder, de su autoridad, y por eso en el versículo 25 donde estamos, el Señor les quiere dar esa lección a ellos una vez más, pero con una profundidad de cuál es la raíz de aquellos que son bienhechores o que llegan a ese tipo de autoridad. Pero esto también, si nosotros miramos en nuestros días, amados hermanos, que estamos en este estudio bíblico, es algo también real en la actualidad. Esas cosas que pasaban en aquellos días con los discípulos y que era parte de su vida y que el Señor les hace ver su situación, pero también en el reino de las tinieblas, donde aquellos no se someten al rey, tienen sus intenciones, ¿no? Esto sigue siendo así en la actualidad. ¿Cuántos benefactores de la humanidad se han visto y se siguen viendo que ejercen tiranía, autoritarismo, despiadados sobre los ciudadanos de sus naciones, de sus pueblos, de sus aldeas? A través de los siglos y aún en los últimos tiempos y en el actual milenio que pasó, digamos, ¿no?, vemos también estos benefactores del pueblo, que está mencionando este versículo 25 en esta noche, que abusaban del pueblo, que abusaban de esos beneficios y en algunos casos sin permitir, digamos, elecciones, conocían al pueblo, sino que ellos eran los que tenían el poder de tal manera que ellos tomaban el mando. Eso es lo que estamos mirando. Entonces el Señor al mostrarle esto les hace ver cómo se manejan y que esa no es la vida que deberían llevar ellos como discípulos y quiénes iban a ser el mayor. Entonces, ¿y así será realmente? Podemos hacer una pregunta. ¿No se llamaba Dios a gusto sobre el denario? El domingo pasado, para aquellos que estuvieron en el mensaje del domingo a la noche, miramos qué inscripción había en la moneda, digamos, que de aquellos días que tenían que dar tributo a César, que era aquellos que eran parte del Imperio Romano, y en su inscripción de la moneda aparecía
la imagen de César. Aún así también hubo otros gobernantes como Augusto, que puso en su moneda su imagen, y eso es como decir, bueno, ¿no se llamaba Dios a Augusto sobre el denario? También hubo hombres como Tiberio, ¿no? ¿O no se describía a Tiberio en una moneda de cobre que merecía ser adorado? Entonces, lo que le hace ver es aquellas autoridades, las intenciones que tenían, el abuso. El Señor, ¿qué está haciendo? Respondiendo, diciendo que esa perspectiva, digamos, no era una perspectiva del reino de Dios, es una perspectiva pagana. Por eso en el versículo 25 dice, pero Él le dijo los reyes de las naciones. Si ustedes quieren saber de seguir discutiendo quién es el mayor, quiero hacerle ver que hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino, ¿no?, que tiene que ver que es de las tinieblas, es maligno. Y Jesús tuvo que explicar que ellos estaban pensando como gentiles, como no salvos, ya no como hijos de Dios. Y los romanos en particular, que era el imperio que dominaba al pueblo de Israel y a otros pueblos y naciones, en particular buscaban honores. Ellos, ¿qué hacían? Todo lo que podían con tal, digamos, de aprovecharse, y lo hacían a veces hasta de manera legal, pero también de una manera ilegal, para ganarse ese ascenso, esas posiciones de reconocimiento. Pero ellos no son ejemplos de imitar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ese ejemplo en el versículo 25 no es para que ustedes sigan esa manera de idea de pensamiento. Si nosotros en esta noche estamos estudiando, amados hermanos, yo sé que todos somos llamados a servir al Señor. Si Dios nos ha permitido ser parte del reino de Dios, somos hijos de Dios, vos estás llamado a servir a Dios, llamado a servirle al Señor con su iglesia. Sos llamado a servir al Señor siendo un testimonio en tu hogar, siendo un testimonio aún donde trabajás. O sea, el pecado que tenemos delante es muy antiguo. Es lo que el Señor está resaltando a través de este versículo 25. Es que hay ambición. Ambición en estas autoridades, en estos reyes o en estos líderes. Es el amor propio. Es el amor a la vanidad. Está tan arraigado en su corazón, digamos, que en ese fondo del corazón, aún todos los hombres heredan el pecado, y con frecuencia en los corazones donde menos se sospecha que están, ahí está esta tiranía, esa manera de ser primero, a la manera que ustedes están discutiendo, y yo les hago ver a través del versículo que estamos leyendo en esta noche, miles que suponen que muchas veces en las apariencias son humildes, no pueden soportar ver, por ejemplo, a alguien que está siendo honrado, alguien que está siendo favorecido que ellos mismos. O sea, hay algo que empieza a arder en su corazón, y es la envidia, el celo, y verdaderamente pocos se pueden encontrar que se alegren verdaderamente de corazón cuando alguien es promovido, cuando tu prójimo, cuando tu hermano, o cuando alguien está por encima de ellos. Por eso, la cantidad de envidia y de celos en el mundo es una prueba notoria que prevalece el orgullo. Cuando dijimos al principio que hay un reino de las tinieblas, Satanás, digamos, salió de la presencia de Dios por un pecado que es el orgullo. El orgullo te lleva a otro y a otro y a otra cosa, y los hombres no envidiarían el avance de su hermano si no tuvieran un secreto pensamiento, ¿no?, de sus propios méritos que son mayores. Y por eso vemos acá que esto salió a reducir en los discípulos. Y en esta noche, mientras vos estás escuchando este estudio, podemos ver que también esa es una realidad a veces en nuestra familia, a veces en los trabajos donde estás trabajando, o a veces entre personas que son seres queridos, o a veces aún en el mismo ministerio sirviendo a Dios. Entonces, el Señor ahora quiere continuar guiándonos a nosotros por su palabra. En el versículo 26 a través de Lucas dice, mas no así vosotros. La palabra en todo el versículo, el énfasis es, bueno, mire, ya les mostré cómo se hace en el reino de las tinieblas, cómo se hace en el mundo, cómo se hace en este sistema, pero ahora les quiero mostrar cómo debería ser.
dice acá la palabra de Dios, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven. O sea, en otras palabras, más vosotros no así. En otras palabras, dice acá de cuán poca utilidad ha sido esta condena de señorío y de títulos vanos contra la vanidad de los cristianos en las iglesias. O sea, para los seguidores del Señor, como vos sos un seguidor, como nosotros somos seguidores del Señor, del servicio a Dios, el servicio es la característica sobresaliente de aquellos que quieren ser aquellos, como dice acá el Señor, mayores, y que lo va a resaltar en el versículo 27. Entonces, esta expresión tiene un significado, hermanos. Por eso estamos en el 26. Y dice acá, aquí el mayor. No se está refiriendo, hablando de una persona anciana, pero tiene que ver con alguien mayor de edad, en este caso ya maduro. Así que se traduce acá, comparando también Lucas en el versículo que estamos. Mire conmigo a Romanos capítulo 9. Y en el versículo, por favor, 12, la palabra de Dios nos dice así. Y se le dijo, dice, el mayor servirá al menor. Note la expresión, el mayor servirá al menor. Y entonces nosotros haciendo una comparación, tiene que ver acá que en el reino de Dios no será así. Jesús dijo, no sea así entre ustedes. No va a ser como los que hacen en el reino de las tinieblas, como los que hacen los reyes paganos, como aquellos que a veces tienen gente que trabaja en el campo y abusa de ellos por ser el mayor. No va a ser como aquellos, digamos, que en este caso han hecho monedas y han querido ser endiosados. No, al contrario, el mayor debe comportarse, ¿no?, como el menor, y el que manda como el que sirve a todos. Ese es el énfasis en el versículo 26. Y también les dijo, quien quiera ser el primero, si usted nota ahí, estamos en el versículo 26, más no así vosotros, si el mayor entre vosotros sea el más joven, y el que dirige, dice, como el que sirve. Entonces, el énfasis, digamos acá, volviendo de vuelta a este versículo 26, vemos acá que también le dijo que quien quiera ser el primero debe comportarse como el último. Y usted sabe que esta es una regla, es una característica, es realmente la realidad en la vida del creyente. Porque los filipenses, hermanos que estaban recibiendo una carta de gozo, de ánimo de parte de Pablo, les recuerda acá que el modelo es el Señor Jesucristo. Él es el modelo de siervo. Y si nosotros tomamos un modelo de otro lado, pues vamos a caer como aquellos que son benefactores. Mire conmigo, por favor, al libro de Filipenses, capítulo, por favor, 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que en el reino de Dios no será así. Por eso el Señor hizo el énfasis. La regla acá con los filipenses, según este versículo, ante nuestros ojos, dice, con humildad. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia mi prójimo, hacia aquellos que servimos juntos? Ahí lo está diciendo, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, o sea, a uno mismo. También nosotros podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista, ¿no? Es un ejemplo de un espíritu en la que debemos nosotros como siervos de Dios, como siervas de Dios, aspirar. Porque si vos vas a servir al Señor, digamos, sin duda, el Señor estaba siendo levantado. Y en San Juan, capítulo 3, versículo 30, el mismo Señor a través del apóstol Juan está diciendo, porque Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O cuando habla acá que es necesario que Él crezca, en este versículo de San Juan 3:30, está refiriéndose que Juan mismo está diciendo, es necesario que Cristo sea levantado. Yo era la voz que clamaba en el desierto. Sin duda, digamos, a veces hay tiempos en la cual estamos sirviendo y también
Vemos que otros Dios le da esos talentos, pero más allá de ese talento, ese don para ser usado en el ministerio sirviendo al Señor. Y la gloria sea para Él si hay otro que es mucho mejor que nosotros. Por eso dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengua. Todos los creyentes, volviendo digamos de vuelta a Lucas capítulo 2 y en el versículo 26, puesto que todos los creyentes deben ser siervos, hermanos. No hay razón para que compitamos unos con otros por honores o por privilegios, o por derechos o por reconocimiento. Si eso está pasando en tu vida, entonces vuelve a pensar lo que el Señor está expresando en el versículo 25. ¿Cómo se maneja el reino de las tinieblas? El reino de este mundo, la filosofía, los pensamientos, el orgullo. Es lamentable que este espíritu competitivo es tan fuerte hoy en día aún en las congregaciones, con la gente que está promoviéndose en este caso a sí mismo, el egocentrismo, y aún su ministerio, como en este caso, ser los mejores. Y es por eso que nosotros podemos ver una aplicación acá en el versículo 26, que el que dirige como el que sirve. Continuando, hermanos queridos, en el versículo 27, nosotros miramos acá que en este versículo 27 se va a conectar con ese panorama que dijimos al principio del estudio, ¿no? Hay una evidencia referente a este acto que nosotros vamos a hacer una comparación porque esto viene viniendo en conexión a este versículo 27 cuando él hace una pregunta, ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? Se hace una diferencia en el que está sentado en la mesa o el que sirve. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y ahí vamos a tener abierto nuestras Biblias porque vamos a ver ciertos versículos en el transcurso de este versículo que estamos viendo, el 27. ¿Qué estamos diciendo cuando nos referimos a este capítulo de San Juan 13, a la pregunta en que él está diferenciando del que está sentado al que sirve? Él había tenido un lugar poco tiempo antes de esta conversación que estamos mirando en la escena de quién iba a ser el mayor. Ahora estamos considerando al mismo tiempo esta expresión que describe cómo fue el camino de nuestro Señor sobre la tierra. ¿Y cuál fue el camino del Señor que tomó mientras Él estaba acá en la tierra, entre nosotros? Mire, no se vaya de San Juan 13 porque vamos a mirar ahí. En Filipenses estuvimos recién, en el capítulo 2. Pero note acá en el versículo 7, por favor. Vamos a ver cómo se describe realmente al Señor mientras estaba acá en la tierra. Dice la palabra de Dios acá en el versículo 7 del capítulo 2. Sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de Cristo. Tomando forma de siervo, hecho semejante, dice, a los hombres. Dice, tomó forma, ¿qué dice? De siervo. Entonces vemos acá que eso fue el modelo, el ejemplo para ellos como para nosotros que somos discípulos del Señor. También en los evangelios él dice que no vino a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros estamos en el versículo 27, mas yo estoy entre vosotros, ¿qué dice? Como el que sirve. Él está respondiendo a la pregunta. Y él dio ejemplo, él dio testimonio. La pregunta en esta noche para ti, querido hermano, para los discípulos que estaban ahí, para nuestras vidas, ¿cuál discípulo debe lavar los pies de los demás discípulos y de los maestros? ¿Cuál? ¿Cuál de los discípulos que ha entendido esta lección? Comparando aún cómo se maneja el reino de las tinieblas, pero cómo debe ser en el reino de Dios. Si has madurado espiritualmente y estás sirviendo al Señor, ahora, ¿quién va a tomar esa, de haber comprendido esto que estamos mirando en el versículo 27? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Algunos pudieran haber interrumpido al Señor y dijeron, bueno, Señor, si estás preguntando eso, yo ya me paro, yo comienzo lavando los pies a los demás discípulos, o te lavo a ti también. Ahí en San Juan, capítulo 13, versículo 1, por favor, recién le dije que no se fuera de ahí, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
O sea, ese amor incondicional del Señor hacia sus discípulos y aún amándonos a nosotros, porque su amor es incondicional, dice que los amó hasta el fin. Y observemos en consecuencia que aunque los demás evangelios no presentan este paralelo, sin embargo hay una conexión entre Lucas y justamente acá, mirando este pasaje de Juan, ciertamente sugiere un trasfondo de la pregunta que él está haciendo. ¿Quién es mayor, el que está sentado o el que está sirviendo? Según este versículo 27, ustedes quieren ser el mayor, entonces ahora, ¿quién va a tomar este aspecto de dar este ejemplo? Entonces imagínese usted la escena en estos momentos. Piense por un momento ahí mientras está estudiando la palabra de Dios. Allí estaba Jesús a punto de poner su vida por estos hombres, centrando su atención en las necesidades de ellos, como esta necesidad que salió, amándolos de una manera tierna, intensamente, pero también como demostración de que este era, por cierto, la situación de aquella noche. Si usted ve el capítulo 17, por favor, de San Juan, versículo 6, por favor, San Juan 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres cuando él está orando, que del mundo me diste, tuyo eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Está hablando de los discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Estamos en el versículo 7. Y entonces sigue orando el Señor. En el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y hasta el versículo 19 yo le animo a leer, ¿no? En el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos se santifiquen en la verdad. Entonces vemos acá claramente que estos discípulos habían empezado a entender con estas preguntas que el Señor está haciendo en el 27. ¿Cuál es el mayor entonces? ¿Alguien va a hacer la diferencia entre ustedes? Pero él pone el ejemplo, pero más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Queridos hermanos, ¿quién será aquel que en este caso ha comprendido este estudio? ¿Vos estás sirviéndole al Señor? Él ha sido nuestro ejemplo de humildad. ¿Has evaluado áreas que en este caso se producen cuando alguien es elogiado? Porque en el reino de Dios no hay esa competencia. Vamos a ir acercándonos también al final, en el versículo 28 dice, mas vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y claro, es evidencia clara de lo que el Señor está diciendo por la simpatía, el apoyo humano de estos discípulos. Si usted nota en San Juan capítulo 6, llegó un momento en la vida del Señor cuando Él había dado de comer a más de 5,000, les tuvo que decir claramente que no le estaban siguiendo por la palabra o por lo que Él estaba enseñando, sino por esos beneficios. Y llega un momento en nuestras vidas, querido amigo, yo no sé cuál es tu motivo de seguir a Dios, o si estás en alguna religión, o sos parte de una iglesia, de un grupo de creyentes, cuál es tu motivo, pero Dios va a probar nuestras vidas. Y estos discípulos fueron probados porque el Señor mismo los elogia y les dice, ustedes han permanecido conmigo en los momentos más difíciles. Y vamos a ver acá en San Juan capítulo 6, versículo 66, dice acá, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de los discípulos, no está hablando de la multitud. Ahora, si vamos al versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, a los discípulos que en algún momento, como miramos en esta noche, querían saber quién iba a ser el primero. Pero ellos habían estado fielmente. La pregunta le dice, ¿queréis acaso irlos también vosotros? Y entonces, en el versículo del capítulo 16, versículo 32, por favor, de San Juan, por supuesto. Dice la palabra del Señor en el versículo 32 del capítulo 16. He aquí la hora viene, y ya ha venido ya, que seréis esparcidos,
Le está hablando el Señor a los discípulos. Cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Está hablando, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces vemos acá, a través de las Escrituras, que era evidencia, digamos, que en algún momento estos discípulos, hasta el momento que el Señor le está diciendo, habéis permanecido, vosotros sois los que habéis permanecido, dice, conmigo en mis pruebas. Hay algo muy notable acá, hermanos, en este versículo. ¿Y qué es lo notable acá? Ese reconocimiento, esas palabras de elogios que el Señor da en medio de estas características que muestran estos discípulos de quién iban a ser el primero. En otras palabras, esto es que conocemos las debilidades y flaquezas de los discípulos, de nuestro Señor durante todo el tiempo de ese ministerio terrenal que ellos habían tenido más de 3 años. Y vemos con frecuencia que Él los reprende por sus ignorancias que había y falta de fe. Pero sin embargo dice, habéis permanecido conmigo. Qué maravilloso cuando sabemos que vos conoces a alguien, y en este caso conoces al Señor. Y tus motivos se van purificando y permaneces fiel. Pero si tu motivo no es correcto, querido amigo, y vos seguís a Dios nomás por los beneficios, todo eso se va a manifestar con el tiempo. Conocemos acá muy bien que una de horas más tardes, hablando del pasaje que hemos leído hace rato del libro de San Juan 16:32, todos ellos le iban a abandonar. Pero aún en los defectos, aún en esas caracteres de estos hombres que habían exhibido esa misma noche, que con eso hubiera dicho, bueno, ustedes no tienen arreglo, el misericordioso Cristo, nuestro sumo sacerdote, hermano, los elogia. ¿Y por qué los elogia? Mire el versículo que estamos leyendo. Dice, habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O sea, elogia la fidelidad, hermanos. Elogia, digamos, aquello que en la cual tal vez ellos pudieran haber sido aquellos que hubieran retrocedido con los demás, pero han permanecido en mis pruebas. Era verdad que mientras otros, como miramos en San Juan 6:66, se recuerda, docenas y decenas quizás estaban abandonando, ellos habían permanecido con Él. Claro, entre estos hombres, excepto Judas, porque había permanecido lealmente a su lado. Sin embargo, Judas, él lo abandonó. Claro, este abandono, aunque era físicamente que se lo miraba con los discípulos, en su corazón había rechazado al Señor. Y sin duda esta enseñanza él no lo podía entender, porque tenía un criterio justamente de el reino de las tinieblas, no el reino de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿no habría expresado elocuentemente esa lealtad Pedro? Claro. Podemos ver en el versículo 69 de San Juan, Señor, ¿a quién iremos? Lo dice por todos y aún por Tomás. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En San Juan capítulo 11 y en el versículo 6, dice acá la palabra de Dios en San Juan capítulo 11, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con Él. O sea que ellos estaban dispuestos a ir con el Señor hasta lo último. Claro, eran débiles, manifestaban estas cosas, pero el Señor los estaba llevando a madurar debido a que estaban permaneciendo con el Señor fieles. ¿Cómo está tu permanencia con el Señor en medio de los conflictos, en medio de las preocupaciones? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás siendo fiel a Dios? Bueno, miramos acá en el versículo 29, volviendo a Lucas 22. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó. En otras palabras, la pregunta sería, ¿quién es este que está dando o dispensando reinos? Pero si es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene todos los reinos. Pero uno se podría preguntar, pero dentro de un rato, de unas cuantas horas, vas a ser capturado. Y en menos de un día vas a tener que enfrentar la cruz vergonzosa, injustamente. Sin embargo,
Él continuamente, así vemos este contraste tan sublime y que nos encanta, esta historia tan incomparable cuando Él está dando esta esperanza y promesa. Dios le honraría por esa fidelidad, como le está diciendo en el versículo anterior. No debe importarnos ser siervos hoy. ¿Por qué? Porque dice acá en el versículo al final, y que lo vamos a ver un poquito más detenidamente, en el versículo 29 dice que como mi Padre me lo asignó, pero en el 30 dice, estaréis sentado en trono juzgando a las 12 tribus, ¿qué dice? De Israel. En otras palabras, digamos, el propósito de nuestro servicio fiel, estaban entendiendo ellos, los discípulos, hoy nos prepara para las recompensas que recibiremos. Y querido hermano, también nosotros, por ser fieles al Señor, Él nos va a dar las recompensas. Pero no te olvides que Él ya nos ha enseñado, como les enseñó a los discípulos, esta cosa tan importante, cómo se manejan los reinos de este mundo, en su manera de servir, en la manera de abusar. Sin duda, un día en el tribunal de Cristo se manifestará lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuál haya sido el motivo? Si lo has comprendido, entonces es importante comprender la pregunta que el Señor hace en el versículo 26. Si has entendido qué va a ser el mayor, si estás madurando, entonces entre vosotros vas a estar sirviendo. Y por eso acá el Señor está dando el ejemplo. Primero la cruz y luego la corona. En el versículo 30 dice, para que comáis y bebáis. Acordémonos que Él había estado enseñando la cena del Señor. Es algo tan maravilloso que ha dejado instituido a ellos como a la iglesia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22, versículo 16. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y hermanos queridos, a los que hacemos memoria, anhelamos que ese día sea pronto. Y note que también en el capítulo 18 de Lucas, por favor, ahí versículo 28, Lucas capítulo 18, versículo 28, dice la palabra de Dios así. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado, dice, nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿No? El Señor sabía, digamos, todo el esfuerzo que habían hecho ellos y que sin duda, digamos, ellos iban a ser recompensados, dice, para que comáis y bebáis. Ahora, como nosotros dijimos hace un momentito, este pasaje que estamos viendo acá para finalizar, el versículo de Lucas capítulo 22, y en el versículo 30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, nosotros tenemos claro que el Señor, estas palabras de que se iban a sentar en esos 12 tronos, la regeneración viene a ser igual al nuevo nacimiento. Sabemos que también el Señor en un pasaje paralelo habla de esa regeneración, al ser igual al nuevo nacimiento. Y a las expresiones vamos a ver estudiando que nos hace ver que el hombre, al pecar, al fallar, perdió la vida verdadera. ¿Cuándo perdió la vida verdadera? Cuando el hombre ofendió a Dios y también desobedeció a Dios con su pecado en el jardín de Edén. Y de esa manera se separó de Dios, sabiendo que el Señor es la única fuente de vida. Y creo que en algún momento hemos tocado este punto, entonces por lo tanto es necesario que el ser humano nazca de nuevo. Acordémonos que la nación de Israel había rechazado al Señor, pero había algunos discípulos como ellos, algunos religiosos que se habían convertido. Entonces, por medio de ese nacer de nuevo, como Nicodemo escuchó, esta obra divina es aceptada humildemente por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Él es el objeto de la fe. Por favor, a Mateo 19, versículo 28. Dice la palabra de Dios así, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, en otras palabras, el vocablo griego que más nos interesa acá, hablando de
de la regeneración, del nacer de nuevo, es genao, que se traduce generalmente como, o sea, engendrar, traduciéndose en los contextos, dar a luz. Ya había expresado estas palabras en unos estudios anteriores. Pero antes de examinar este concepto fundamental, es conveniente, querido hermano, mirar el sustantivo de traducirse literalmente. Dice ahí regeneración. Usted lo tiene ahí en el Evangelio según San Mateo 19:28. Ahora, este sustantivo que vemos acá literalmente por regeneración es en sí la palabra griega polingenesia, que literalmente dijimos es también engendrar de nuevo. Entonces, la predicción, podríamos decir, escatológica, cuando hablamos de evento futuro, hablando de ese momento presente donde el Señor está hablando con sus discípulos, ya que el Señor promete a sus fieles discípulos que en la regeneración, noten el versículo que estamos leyendo en Mateo, haciendo una comparación con Lucas, cuando el Hijo del Hombre se haya sentado, que dice, en el trono de su gloria. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los discípulos, los que me habéis seguido, los que habéis estado en las pruebas y ahora son fieles ustedes, os sentaréis también en 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Entonces, el equivalente acá es los tiempos de la restauración. Tenemos que mirar Hechos capítulo 3, versículo 21, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Entonces, los tiempos de restauración, o sea, que son profetizados desde los tiempos, ¿cuándo? Antiguos, marque eso, según la palabra de Pedro que hallamos acá en el libro de Hechos 3:21. Entonces, el término que estamos mirando en esta noche, nuevo nacimiento, o sea, que renovará la creación, siendo más bien en relación a esa segunda venida del Señor. El mismo sustantivo polignesia, esto que significa regeneración, lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 5 al 7, donde está refiriéndose que somos salvos no por obras de justicia, sino por la regeneración. O sea, no se repite más en todo el Nuevo Testamento estas dos palabras. Entonces, en este caso, esta palabra que estamos estudiando, regeneración, es el caso de una obra interna, ¿no? Es una obra que comienza Dios haciendo a través de su palabra y el Espíritu Santo. En resumen, esta es la maravillosa obra de gracia de Dios. ¿A favor de quién? De vos, de mí, de los hombres todavía en esta humanidad, siendo el interés del final del versículo que estamos viendo en Lucas 22:30. Y Pablo ahora, el apóstol Pablo, ha obrado con benignidad y amor para con los hombres. Por eso muestra ahí en el versículo de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que hubiésemos hecho nosotros. O sea que no somos nosotros regenerados, nacidos de nuevo por las obras que hacemos. A veces hay buenas obras, pero si estamos muertos en delitos y pecados, nuestra vida se ha roto justamente por esa relación rota en el Edén. Necesita el ser humano ser regenerado, nacido de nuevo. Entonces vemos acá que Pablo está haciendo el énfasis, nos salvó no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino su misericordia. En otras palabras, por la regeneración, volvemos a ver la palabra polingenesia, o sea, la renovación del Espíritu, que Él derramó abundantemente en nosotros. Acuérdense que esta carta va dirigida a Tito y también a la vez como enseñanza de cómo sucedió esa salvación. Abundante en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador para justificación por gracia. Entonces vemos que somos herederos según la esperanza de vida eterna. Notemos que es una obra ¿de qué? De gracia. Es decir, que haya el origen en Dios. No, el origen no está en ti, en tu religión, es el origen en Dios. Y esto se relaciona estrechamente al derramamiento del Espíritu Santo, enlazado con la operación de la obra de Jesucristo como Salvador. Ahora, el vocablo también acá
que dijimos al principio y que tiene que ver con ese nuevo nacimiento. Mire conmigo Efesios capítulo 5, estamos finalizando. Yo sé que esta era la parte, podríamos decir, final, pero quiero que usted note. Efesios capítulo 5, por favor, versículo 26. La palabra de Dios dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el vocablo acá que nosotros vemos acá en el griego es lutrón, que significa limpieza, que procede del baño, o sea, del lavamiento, es resultado de la regeneración y no su causa. Entonces, acá lo que vemos es la asociación del concepto del derramamiento del Espíritu. Es eso, es una obra obviamente interior. O sea, confirma el sentido del lavamiento, que es un efecto del nuevo nacimiento. Entonces vemos acá que Juan, en su primera epístola, cuando usted lee primera de Juan, dice que somos engendrados y Dios produce ese fruto como evidencia de la realidad de la obra interior en la vida que procede de Dios. Entonces Lucas está enlazando que Cristo, por medio del Espíritu, es realizado en la vida ministerial y terrenal. Por eso en el versículo 1 de Hechos capítulo 1, por favor, ahí vemos en el versículo 1 que vemos que el Señor tuvo un contacto directo con los discípulos después de su resurrección 40 días. ¿Y cuál fue la conversación que Él les enseñó a estos discípulos en esos 40 días? Bueno, según el versículo 3, dice que Él les enseñó acerca del reino de Dios. Y vemos que todas las enseñanzas de Cristo tienen que ver con un periodo fructífero de los pensamientos de los apóstoles que tenían que ver con el reino de Dios. Acordémonos que ellos tenían otro concepto del reino, pero el Señor estaba clarificando antes de irse. Y la promesa del bautismo por el Espíritu era algo inmediato para los discípulos, porque eran profecías que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento hacia el reino de Israel en este Mesías, que ya había sido prometido y ya vino. La pregunta es, ¿cómo se habría de relacionar estos dos acontecimientos? La pregunta sería, ¿comprendería que Israel era infiel? ¿Cómo se sentía Israel? Israel se sentía, los religiosos habían dirigido a la nación a abandonar, ¿no?, completamente la esencia de la ley, no conocían al Mesías, el Mesías ya había venido, entonces comprendía que Israel era infiel. La nación que acababa de crucificar a su Mesías no podía regir entonces un reino universal. Entonces, si el Señor se sentaba y los 12, la promesa dice es que el Espíritu les recordaba promesas como las de Joel. Yo le animo a meditar las promesas que están ahí en el libro de Joel. La pregunta es, ¿qué hace ahí los discípulos antes que el Señor se fuera? ¿Vas a restituir el reino de Israel en este tiempo? O sea, le estaba diciendo, ya te vas a ir, no vas a dejar acá. La pregunta, como hombres, como dijimos, que van aprendiendo, que son torpes, el Señor con ese amor de sus labios ya resucitado, vemos que le indica claramente que Él no anularía las promesas específicas y pactadas y juramentadas. ¿Por qué? Porque la contestación del Señor no era una reprensión, tampoco era un fallo a esos tiempos y sazones. Él dice, no corresponde a vosotros saber los tiempos, sazones que el Padre ha dado bajo su potestad. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿no?, ahora recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, del versículo 6 al 8, el sentido es claro, estamos en Hechos, asociando este final que está hablando de los 12 tronos. Entonces, el reino será un Israel fiel, que habrá de recibir ya a su Mesías. Pero mientras tanto, los discípulos tenían otra tarea que cumplir. ¿Y cuál era la tarea que tenían que cumplir los discípulos presentes ahí? Era sentarse sobre los 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel, según Mateo 19, 28. Esto era de testificar por su Señor justamente hasta lo último de la tierra. Y no nos olvidemos, digamos, que en Mateo 28, 19, el Señor da la gran comisión, que también es relevante a nuestras vidas, de llevar a cabo el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, estos judíos
después iban a ser dispersados poco a poco y seguirían recibiendo más luz y más revelación. Y Pedro aclara, digamos, ahí en el capítulo de Mateo 16, 19, cuando el Señor se dirige a Pedro, y que le dice primeramente que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y también habla de las puertas del reino. En el capítulo 2 de Hechos y en el capítulo 10, ¿quién es el que habla el primer mensaje del Evangelio? Entonces ahí están todos los 12 apóstoles ahí, en el capítulo 2 de Hechos. Ya Matías había sido elegido. Y entonces vemos que ellos comenzaron con el mensaje del Evangelio y hasta lo último de la tierra hasta aquel entonces. Pero todavía nosotros seguimos llevando el Evangelio. Y sabemos que un día, queridos hermanos, con el Señor estaremos para siempre. Y si sigamos fieles al Señor, sigámosle sirviendo, como termina diciendo Lucas capítulo 22, versículo 30, dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso está refiriéndose a los apóstoles. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Pues damos gracias a Dios que todavía hasta el día de hoy seguimos llevando el Evangelio. Y por esa fidelidad el Señor va a dar recompensas. Pero acuérdate que nuestro servicio es comparado también con el reino de las tinieblas. Esa no es la manera correcta. El reino de Dios, el ser el Señor, digamos, el ejemplo a seguir como testimonio de humildad, es seguir. El Señor dice que debemos seguir sus pisadas. Que en esta noche el Señor nos ayude a crecer, queridos hermanos, en lo que es verdaderamente la grandeza de servir para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Le invito a que oremos. Vamos a pedir que el Señor nos dé la fuerza. Señor amado, gracias por el estudio bíblico. Bendiga a mis amados hermanos en el estudio. Bendiga, Señor, a los amigos que están también conectados a través de este medio. Que no terminemos, Señor, este estudio sin considerar decisiones bajo tu palabra, que son relevantes, así como fueron para los discípulos, también para nuestras vidas. Que en esta noche, Señor, usted sea glorificado en nuestras vidas. Y Padre amado, te ruego por aquellos que todavía no han comprendido lo que es la regeneración. Esta regeneración que es el nuevo nacimiento, que no es por las obras, que es una obra interna a través de tu palabra y el Espíritu Santo. Y si alguien quisiera abrir su corazón y recibirte como Salvador personal, que lo haga en esta noche y que esta oración que va a hacer, como no es una obra la salvación, sino es por medio de la fe, que pueda apropiar estas palabras personales y decirle a Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no me puedo salvar por mí mismo. Mi relación contigo se ha roto desde que el ser humano falló en el Edén y mi pecado me separa de ti. Yo sé que si muriera no pudiera estar contigo en tu presencia. Por eso me arrepiento. Yo sé que tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, el que moriste por mí y has resucitado y has derramado sangre. Ven a mi vida, sálvame, sé mi Salvador y Señor. Y Señor, toma el control de mi vida. Y Señor, gracias por darme la vida eterna, el perdón de pecados. Sigue ayudándome a crecer en la vida cristiana. Y mientras seguimos orando ahí, ayúdanos, Señor, en estas realidades de este estudio bíblico. Que en este mes de mayo podamos ser los servidores que tú quieres que seamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. No te olvides que el día domingo a la mañana nos unimos acá a las 10 de la mañana a través de este medio del estudio de Escuela Bíblica, 10:30 de la mañana. Que tenga buena noche.